Docente de la asignatura Introducción al Derecho, Diego Dukensky, quien dirigirá unas palabras a los egresados y egresadas. Buenos días a todos y a todas, autoridades, alumnos. La verdad que a mí me pasó algo parecido a lo de Fede, pero al revés. Me había propuesto escribir algo, notaba la preocupación, la gente de ceremonial y protocolo me tenía cierto miedo y me preguntaba todo el día si podía leer previamente, más allá de la Constitución, que garantiza que no hay censura previa a lo que iba a decir. Algunos amigos a los que le comenté esta situación me decían, acordate, lo importante es que sea breve, lo mismo me dijo el presidente del colegio. Y yo me acordé de una canción que hay en un disco de Calamaro que se llama La Lengua Popular, que además es un lindo nombre, La Lengua Popular, para este lugar, que se llama Orgullo y Miedo, ¿no? Y eso es parte de lo que sentí cuando me invitaron a dar estas palabras. Orgullo, pero también miedo, porque como me decía una dama muy importante en mi vida, estaba acá para celebrar. Pero yo estoy convencido que la alegría no debe ser sinónimo de tener una especie de globo con aire en la cabeza, que nosotros podemos celebrar y pensar y reflexionar. Y como esa persona que estaba a mi lado, yo le digo muchas veces Dulcinea, me acordé en el Quijote. Y cuando me acordé en el Quijote, en realidad me acordé también de un poeta español exiliado, que era León Felipe, que trabajó mucho la obra del Quijote. Y en un trabajo que se llama El poeta prometeico, León Felipe dice algo así como: ¿qué es una revolución sino una metáfora social? Una revolución como una metáfora social es lo que está aconteciendo aquí. ¿Y cómo se vincula esto con el Quijote? León Felipe dice que el primer episodio importante en la historia del Quijote no tiene que ver con los molinos, sino que es algo que pasa muchas veces como menor y que será el principio de la aventura de Don Quijote, cuando Don Quijote sale y llega a una venta, una especie de hostería. Y en esa venta hay un ventero ladrón, hay prostitutas, hay un castrador de cerdos que toca un pito insoportable. Y Don Quijote se niega a creer que esa sea la realidad. Él dice, esto es producto de un hechizo. Y ve en el posadero a un alcalde, en las prostitutas a bellas doncellas, en el castador de cerros y su pito insoportable música fantástica, en un pan miserable salvado de un trigo candeal, y cree que es todo producto de un embrujo. Y yo pensaba en este lugar y me acordaba desde la venta. Decía, claro, este no es Barrio Norte, donde suele haber eventos de este tipo. Pasa el San Martín y no los aviones que despegan del parque. No hay un viejo que hable en latín, sino que está Fede, está Nico, está Chalo. Ni siquiera hay un señor que está vestido con corbata, sino hay un tipo de saco verde. Ustedes no son unos nenes de papá, sino que son hombres y mujeres que muchos de grandes se pusieron a estudiar. Y dije, acá hubo un embrujo. Y en realidad no fue magia. En realidad lo que pasó acá fue que hubo una revolución. Pero una revolución es una revolución cuando triunfa, porque si no es una sonada, un levantamiento. Y acá este acto representa un triunfo. El triunfo básicamente, y lo voy a decir así descarnadamente, de la política por sobre el mercado. Porque en realidad, cuando uno dice otra carrera más de abogacía, el mercado diría, no hace falta, abogados sobran. ¿No escucharon muchas veces eso? Abogados sobran. El asunto es qué tipo de abogados sobra y qué tipo de abogados nosotros estamos produciendo. Y cuando digo que es un triunfo de la política, lo estoy diciendo en el sentido más alto de la palabra política. La decisión política de que haya una universidad en José C. Paz. Y claro que celebramos porque triunfamos. Ahora, triunfamos quiere decir que un pueblo logró imponer lo que deseaba. Y cuando digo un pueblo lo digo en muchos sentidos, ¿no? Claro, esta universidad es de las llamadas universidades del Bicentenario. A los 200 años de una gran revolución, hubo otra revolución, que fue nuevas universidades. Y estas universidades del Bicentenario, les decía, son el triunfo del esfuerzo. Pero como bien nos decía mi antecesor y Federico también, no vayan a creerse que este es un triunfo de su esfuerzo, o de su esfuerzo solo. Con el esfuerzo individual de ustedes solo, sin las condiciones sociales, políticas, familiares,
esto no hubiera sido posible. Está muy de moda decir esto de yo me lo gané, y claro que se lo ganaron. Pero también sus padres seguramente se esforzaron y se levantaron todos los días a las 4 de la mañana, solo que tenían que ir a la obra y no podían ir después a la universidad. Entonces es su esfuerzo, es el esfuerzo de la familia, es el esfuerzo de una comunidad, que además, y esto es muy importante, perdón licenciada en administración que todos hablamos para los abogados, está ahí ella sonriente, un encanto, también los derechos se conquistan muchas veces con transgresiones, porque no podemos olvidarnos que este lugar donde estamos parados recién es nuestro hace un par de años. Nosotros fuimos ocupas durante mucho tiempo. Y sin la voluntad de ser ocupas tampoco hubiera habido esta universidad. Y sin la necesidad de defenderla, porque decía, los derechos se conquistan. Y claro, cuando celebramos, hacemos varias cosas. Por un lado festejamos, brindamos, pero también recordamos, ¿no? Las celebraciones son recuerdos. Recordamos la gesta de mayo, recordamos que San Martín cruzó los Andes, que Belgrano creó la bandera. Y hay cosas que hay que recordar, algunos pasos previos como sociedad para estar donde estamos. Por ejemplo, el año que viene también va a ser un aniversario muy importante de la reforma universitaria. La reforma universitaria es indispensable para que exista una universidad pública y gratuita en la Argentina. Aunque la gratuidad tiene que ver con otro episodio que en general no se recuerda tanto, que fue un decreto del año 49 que instauró la gratuidad. Y que como la historia la escriben los que ganan, y a veces cuando vuelven a ganar no tienen tiempo los que vuelven a ganar de reescribir la historia, se olvida, ¿no? Y la reforma universitaria fue importantísima porque permitió, entre otras cosas, el cogobierno. Sin embargo, la Universidad de la Reforma le faltó dar un paso que dan estas universidades del Bicentenario. Yo, por ejemplo, soy hijo de una beneficiaria y un beneficiario de la Universidad de la Reforma. Mis padres son profesionales de los años 50. Ahora, esa universidad, la Universidad de la Reforma, es la universidad importantísima en la historia argentina del ascenso social, de la movilidad social, del esfuerzo individual que logró que algunas personas, como siempre dice mi mamá, salieran del lado del gallinero. Pero las universidades del Bicentenario no tienen que ser las universidades de la movilidad social, tienen que ser las universidades de la igualdad, porque la diversidad, la movilidad, es todavía un triunfo individual. Uno de los problemas de la Universidad de la Reforma es que generó autonomía, pero que muchas veces esa autonomía fue autismo, y fue mirar al costado de la sociedad. Son universidades eurocéntricas, liberales, en el peor sentido de la palabra liberal, que no contemplan la pluralidad, que dieron la espalda a América Latina, porque todos estos cuadros también entran en la metáfora del Quijote, ¿no? No tenemos esos grandes cuadros que tienen otras facultades de derecho, sino tenemos luchadores. Ahora, a esos luchadores, la Universidad de la Reforma todavía le daba la espalda. Las universidades del Bicentenario tienen que acogerlos, hacerlos propios. Y también es cierto que, como la memoria, dice León Gieco, ¿no? La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Tenemos que acordarnos de aquellas cosas que han lastimado en la historia universitaria. Por ejemplo, y seguimos con las efemérides, el año pasado se cumplieron 50 años de la Noche de los Bastones Largos. La Noche de los Bastones Largos fue un momento oscuro de la historia universitaria argentina, pero hoy hay nuevos bastones. Así como no hacen falta golpes de Estado, porque hay golpes de mercado o golpes mediáticos, hoy el bastón largo es el presupuestario. Hoy, en lugar de pegar, un poquito se está empezando a pegar también con bastones de verdad, pero mucho más de lo que se pega con bastones de verdad, hay el bastón de la asfixia presupuestaria. Y contra eso también tenemos que estar atentos y también tenemos que luchar, porque es otro palazo del que cuesta levantarse. También, obviamente, hay una generación completa de jóvenes que quisieron hacer una universidad distinta hace 40 años y no sabemos qué hubiera resultado porque los callaron, los desaparecieron, y quién sabe hubiera habido alguna posibilidad de tener 20 o 30 años antes al Che en un salón de actos y no fue posible. Lo cierto es que, siguiendo con las efemérides, y ya voy terminando, presidente, siguiendo con las efemérides, este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, pero además 150 años de la publicación del Capital de Marx. Y hay una idea de Marx, me parece que es clave para decir aquí, que es la idea o la noción de ideología como falsa conciencia. El éxito de las clases dominantes es que imponen su pensamiento dominante.
Y eso tiene que ver con no olvidarse quiénes somos. Todos están muy lindos, están muy bien, tienen trajes hermosos, las chicas están adorables, podríamos casarnos con cualquiera de ellas ya y estaríamos a tono, pero lo que no tenemos que creernos, por tener un título de abogado y una corbata, dejamos de ser Juan Pedro José de José Cepaz. Lo seguimos siendo y tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de que ya éramos alguien antes de ser abogados. El gran riesgo que se corre en un acto como este, y yo tengo mucho miedo, espero que no pase, que alguno de ustedes se haya mirado esta mañana al espejo y dijo, soy alguien en la vida. Porque lo eran antes, y lo son sus hermanos y sus primos y sus tíos que no tienen título de abogado. Ustedes tienen ahora una obligación. Y la obligación es enfrentar el dilema de qué hacer con el arma que le estamos dando. Porque un título de abogado es también un arma. Y el arma se puede usar para muchas cosas. Yo creo que básicamente, y para ir redondeando, hay dos modelos de abogados. Los abogados, decía mi maestro Carlos Cárcova, son los modernos brujos. En una época el brujo de la tribu era el que hablaba con el poder, y el poder era el de Dios. Hoy el discurso del poder es básicamente el discurso del derecho. El que dice el derecho tiene el poder. Y como ustedes van a ser estos modernos brujos que tienen ese poder, tienen que elegir entre ser el guardián de la ley, como el famoso cuento de Kafka, aquel que no deja al campesino llegar al brillo de la ley, o evocar otra figura, que es la que a mí más me gusta, que es la figura de Prometeo. Ustedes se acuerdan que Prometeo fue aquel titán que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres. Ustedes, como egresados de universidad pública, tienen ese deber de acercarle del fuego sagrado de la justicia a la ciudadanía. Porque el derecho a la educación superior, como se ha dicho más de una vez en esta universidad, no es un derecho individual, no es el derecho que tiene cada uno de ustedes en la universidad. Tiene una contracara, que es el derecho de toda la sociedad de gozar de los beneficios de que ustedes sean profesionales. Que los vecinos de José Cepaz disfruten, no porque yo esté pidiendo que ustedes hagan beneficencia ni nada por el estilo, porque ustedes con su ejercicio puedan ayudar a los demás, aquellos que hicieron posible como comunidad que ustedes hoy estuvieron aquí. El derecho, entonces, al servicio de la comunidad es el desafío que les espera y es el modo en que nosotros creemos que ustedes podrán honrar el ser abogados, los primeros abogados y abogadas de José Cepaz. Muchísimas gracias.